Querido, ¿cuál era en realidad el problema que había entre judíos y cristianos? O sea, los hermanos judaizantes y los cristianos gentiles en la iglesia primitiva. Me refiero al aspecto doctrinal. ¿Cuál era el asunto que tanto se discutía? ¿Por qué Pablo a veces hizo declaraciones que aisladas dan a entender que la ley de Dios ya no tiene validad en el Nuevo Testamento? ¿Es eso lo que realmente Pablo quiso decir? Pues esta semana seguiremos estudiando el contexto en el que la epístola a los romanos fue escrita. Esto es básico, es elemental para entender lo que Pablo escribió. Lo voy a explicar del siguiente modo. Desde la caída del ser humano en el pecado, la única salida para el ser humano, para el problema del pecado, fue el Señor Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice Lucas escribiendo el libro de los Hechos. Por eso, en el mismo jardín del Edén, cuando el hombre pecó, fue sacrificado un cordero y con su piel fueron preparadas túnicas para Adán y Eva. La sangre de aquel cordero fue derramada. Ese cordero era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay salvación sin cordero, no hay gracia sin sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Cristo todavía no había venido al mundo. Pasarían 4000 años hasta la llegada de Jesús. Así que Dios estableció detalladamente una serie de ceremonias y sacrificios que ayudarían a Israel a entender la venida, la muerte y el ministerio de Cristo como nuestro sacerdote. Todo este ceremonial está escrito en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel debería seguir ese ceremonial al pie de la letra para recordar siempre que la única salida para el problema del pecado era el Cordero de Dios, el Mesías que vendría un día. La profecía de Isaías es clara en este sentido. Voy a leer solo Isaías 53, 3 al 5. Mira lo que dice. Este texto se refiere al Mesías que vendría, al Señor Jesucristo, y dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado. No lo apreciaremos. Con todo, Él, y ese Él es el Mesías, llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Ves? El cordero que era sacrificado diariamente en el ceremonial del pueblo de Israel era apenas un símbolo del cordero que un día vendría a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero infelizmente, pues cuando Jesús llegó a este mundo, como un niño indefenso, los judíos no creyeron en Él, no lo aceptaron, porque ellos esperaban un Mesías guerrero que los libraría de la esclavitud de Roma. Ahora entendemos lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote en este texto? Cristo. Él es nuestro mediador. Primera a Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, querido, de acuerdo con este texto, Cristo es el Cordero que se dio a sí mismo y también es el sumo sacerdote y mediador. ¿Y por qué Hebreos dice que es Jesucristo, el sumo sacerdote, mediador de un pacto mejor?
establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Es que las primeras promesas estaban establecidas sobre símbolos. El Cordero de Israel, que Israel sacrificaba diariamente, no era la realidad, era apenas un símbolo. Mientras que Jesús renueva el mismo pacto, pero ya no sobre un cordero como símbolo, sino sobre su propia persona que murió en la cruz del Calvario. Por eso, el pacto renovado por Cristo es mucho mejor que el antiguo, porque el antiguo estaba basado en símbolos, mientras el nuevo estaba basado en la realidad de la persona de Cristo. Vamos a la segunda parte. Aquí hablaremos de las leyes y los reglamentos judíos. Sabes, es una pena que Israel no entendiera que al venir la realidad de la persona de Cristo, pues las ceremonias que tenían que ver con el sacrificio diario del Cordero habían llegado al fin. ¿Para qué más símbolos si la realidad había llegado? Pero en el Antiguo Testamento Israel tenía varios tipos de leyes. Muchas de ellas tenían que ver específicamente con el ceremonial del sacrificio del Cordero que simbolizaba a Cristo. Pero tenía otros tipos de leyes. Primero, por ejemplo, estaba la ley moral, que consiste en los 10 mandamientos escritos por la propia mano de Dios. Esos eternos principios de la ley de Dios pues no acaban nunca. Y Pablo dice respecto de esa ley, de los 10 mandamientos, dice en Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Ahora mira, quien dice esto es Pablo, escribiendo a los romanos. Pero Cristo ya murió. Y si con la muerte de Cristo acabó la ley, ¿cómo es que Pablo dice, Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen? Ah, pues en la mente de Pablo la ley continuaba existiendo. En Romanos capítulo 3, versículo 31, Pablo dice, entonces, por la fe, porque aceptamos la gracia por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él mismo responde, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Y a qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero Israel, además de la santa ley de Dios, tenía otras leyes. Por ejemplo, las leyes ceremoniales, las leyes civiles. ¿Cuáles eran las leyes ceremoniales? Las que cuidaban pues de todo el ceremonial del sacrificio del corderito que simbolizaba al Cordero de Dios que un día vendría. Tenía también las leyes civiles. ¿Por qué? Porque Israel no era apenas la iglesia de Dios en aquellos tiempos, sino que también era un pueblo y necesitaba sus leyes civiles, sus reglamentos. Tenía también leyes de salud, leyes de días festivos. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo preocupado por la salud de sus hijos. Cuando Dios dijo no coman esto, no es porque quería evitarles un placer, sino porque quería evitarles alguna enfermedad. Entonces, muchas de esas leyes hoy día tendrían valor, sin duda ninguna. El problema es que cuando Jesús vino y los judíos no lo recibieron, el nuevo pueblo espiritual de Dios, los cristianos, sí lo recibieron. O sea, su iglesia espiritual. Esa iglesia espiritual ya no necesitaba cumplir el ceremonial de Israel, del sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora la realidad, que es Jesucristo, había llegado. Todo lo que necesitaba el pueblo cristiano para salvarse era creer en Jesucristo. Pero los hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo creían que aún así era necesario seguir observando las leyes varias de Israel, inclusive la ceremonia de la circuncisión. Por este motivo, ellos crearon muchas dificultades a los nuevos creyentes. Y Pablo tuvo que escribir las epístolas a los Gálatas y a los romanos para corregir la posición de estos hermanos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, pero que querían traer todo su cuerpo de tradiciones a la nueva fe. Pero por otro lado, existe hoy mucha gente, muchos cristianos sinceros, que creyendo que somos salvos solamente por la gracia de Cristo,
que ya no necesitamos del ceremonial del Antiguo Testamento, lo que es absolutamente verdad. Pero estos hermanos llegan al extremo de creer que la eterna ley de Dios tampoco ya tiene ningún valor. Y se olvidan de lo que Pablo dice cuando escribe a Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 8. Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Esta es la frase, cuando se usa de manera legítima. Si tú guardas la ley de los 10 mandamientos pensando que con eso vas a ganar algún punto para alcanzar la salvación, estás completamente equivocado. Pero si tú crees que porque te salvas por la gracia de Jesucristo, tampoco necesitas más guardar los 10 mandamientos, también estás equivocado. Por eso Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí tendremos que leer Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y ancianos. Ahora, dime una cosa, querido, ¿cuál era el tema que estaba causando disensión entre los hermanos? Algunos creyentes judíos que habían venido de Jerusalén, y la Biblia dice de la secta de los fariseos, los más radicales, porque siempre dentro de cualquier iglesia hay un grupo de radicales, inclusive dentro de la nuestra. Estos hermanos trataban de confundir a la iglesia con un tema que creó una controversia generalizada y causó consternación en los nuevos creyentes judíos. Estos maestros judaizantes afirmaban que para ser salvos había que estar circuncidado y guardar toda la ley ceremonial de Israel. Pero recuérdate que esa ley era válida solo hasta la venida de Cristo. Una vez llegado el Cordero de Dios, pues ya no era necesario más el sacrificio de corderos. Pero estos hermanos decían que no, tenemos que seguir con ese sistema de sacrificios. Al fin y al cabo, los judíos siempre pues se habían enorgullecido de que sus cultos, sus ritos, mucho de lo que se hacía, pues venía de Dios, había sido establecido por Dios, había sido delineado con claridad ese modo de adoración que los israelitas tenían, y por Dios. Entonces no era posible que ahora Dios autorizara un cambio en todo el ceremonial, o sea, en la liturgia. Por eso los judaizantes insistían en que las leyes y las ceremonias judías deberían ahora incorporarse a los ritos de la nueva fe cristiana. A ellos les llevó mucho tiempo entender que todas las ofrendas de sacrificio habían prefigurado el sacrificio de Cristo, en la que el símbolo, en Cristo, el símbolo se había encontrado con la realidad. Y que entonces ahora los ritos y las ceremonias del pueblo de Israel pues ya no eran obligatorios después de la muerte de Jesús. Entonces, delante de este problema, ¿cómo reaccionó la iglesia? ¿Cómo trató de solucionar el impasse? Pablo predicando el Evangelio de Cristo, la salvación solo en Cristo. Somos justificados solamente por la fe. Y los hermanos que vinieron de Jerusalén predicando que no, es necesario cumplir con todo, guardar todo el ceremonial. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? Esto nos enseña algo, cómo la iglesia debe resolver sus problemas, porque cuando hay diferentes opiniones, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Pues en aquel tiempo se convocó el Concilio de Jerusalén para discutir este asunto. Y es así como debe hacerse siempre que la iglesia ve algún problema, alguna divergencia sobre algún asunto. Ahora es interesante lo que dice la sierva de Dios respecto de la actitud de Pablo ante este problema. En Hechos de los Apóstoles, página 163, ella dice, aunque
se está refiriendo a Pablo, aunque Pablo esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. Ahora, esto es impresionante porque Pablo podría decir, no, Dios me ha revelado, yo soy apóstol. Al final de cuentas, era un hombre inspirado por Dios. Podría querer hacer lo que él quería solito, sin consultar con la iglesia. Y sin embargo, Pablo consultaba con la iglesia. ¿Por qué se da hoy día que hay hermanos que piensan que solo ellos son la autoridad? Si no estamos de acuerdo con ellos, ahí comienzan a agredir, a dar palo. Y se consideran cristianos buenos. Y se consideran cristianos celosos, que son guardianes de la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, sometía cualquier dificultad a la iglesia para que la iglesia definiera. Y una vez que la iglesia definía, pues se sometía a lo que la iglesia había decidido. Y es así como el cristiano debe actuar hoy. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos la actitud de los gentiles cristianos frente a este asunto. Tendríamos que leer Hechos, capítulo 15, del versículo 5 al 29. Pero es un texto muy largo, no lo voy a leer. Pero en resumen, los hermanos se reunieron en Jerusalén y llegaron a la conclusión, después de discutir, de comentar, de hablar, cada uno dio su opinión y finalmente, pues llegaron a la conclusión de que no deberían perturbar a los cristianos gentiles con las tradiciones judías. Y esta conclusión iba contra las enseñanzas de los judaizantes. Porque ellos insistían en que los gentiles convertidos deberían circuncidarse y guardar toda la ley ceremonial. Y que las leyes y las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos de la religión cristiana. Y sin embargo, cuando la iglesia se reunió, decidió algo diferente. Es interesante también notar que en el concilio de Jerusalén, Pedro se levantó. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 10. Él pregunta a los hermanos judaizantes. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué carga se estaba refiriendo? A la carga de las leyes ceremoniales. ¿Pero qué significa esto? Las leyes ceremoniales no habían sido dadas por Dios a Israel para apuntar a Cristo. Claro que sí. ¿Y lo que Dios había dado era una carga? No, claro que no. Porque cuando esas leyes salieron de Dios a través de Moisés y llegaron al pueblo, llegaron con el propósito de mostrarles a Jesús, de apuntar hacia el Cordero de Dios que un día vendría. Cada vez que el pueblo de Israel sacrificaba un corderito, tenía que tener en mente que ese corderito no lo salvaba, sino que ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios. Pero el pueblo, con el tiempo, llevado por sus líderes, mediante sus tradiciones orales, se olvidaron del verdadero Cordero de Dios y se concentraron solo en el corderito animal y transformaron todas esas direcciones divinas que habían recibido de Dios a través de Moisés, las transformaron en una carga, en un fardo, en un yugo, dicen otras versiones. El concilio de Jerusalén trató de librar a los gentiles de estas cargas, pero nota que, aunque el concilio decidió que los gentiles no deberían practicar ni la circuncisión ni todas las leyes ceremoniales, en ningún momento se hace referencia respecto al hecho de que los gentiles que se convertían al cristianismo no necesitarían obedecer los 10 mandamientos. A fin de cuentas, podríamos imaginar al concilio de Jerusalén diciendo que a partir de ese día ya los cristianos, porque estaban salvos en Cristo, podían adulterar, matar, robar. Claro que no. Pero ese concilio aconsejó a los gentiles
que a fin de no escandalizar a los judíos, dejaran de hacer ciertas cosas que fueran ofensivas para los judíos por causa de su tradición, porque a final de cuentas, esos judíos que aceptaban el cristianismo, pues eran sus hermanos ahora, y entre hermanos no hay que estar peleando. Entonces, para no perturbar la conciencia de ellos, para no ser piedra de tropiezo para los judíos, los gentiles deberían seguir ciertos consejos. Por ejemplo, deberían abstenerse de las carnes ofrecidas a los ídolos, de la carne de animales estrangulados, de sangre. Ahora, hay muchos cristianos hoy que creen que, como en estas recomendaciones no se menciona el sábado, quiere decir que el sábado ya no existiría para los gentiles. Pero raciocinar de esa manera es medio inocente, porque sucede que tampoco se mencionan otros mandamientos en contra de la mentira, del asesinato, del robo. Y eso quiere decir que entonces ahora el cristiano ya puede mentir, robar, matar. No, claro que no. Bueno, llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de Pablo y los Gálatas. La epístola a los Gálatas fue escrita antes de la epístola a los romanos. Los judaizantes ya habían llegado a Galacia, pero todavía no a Roma. Los Gálatas ya estaban contaminados, por eso Pablo les dice en Gálatas 1, 6 al 8, algo terrible. Dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué evangelio diferente? Es que le añadían a Cristo la obediencia. Y él dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Sabes? Querido Pablo es enérgico con los Gálatas. Les dice, no sean ingenuos, no se dejen engañar, no sigan a cualquiera que aparece por allí como si fuera un ángel. Pero lo único que quiere es desviarlos de Jesús, imponiéndoles pequeñas reglas, pequeños mandamientos de hombres. Esto es tremendo, ¿sabes? Ahora, en ningún momento Pablo da a entender que porque Jesús es el centro de la experiencia cristiana, los 10 mandamientos ya no tengan valor. La ley de Dios es eterna. Los escritores bíblicos del Nuevo Testamento no tienen ninguna duda de eso. Pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento. De otra manera, no vamos a entender. Que Dios te bendiga.